me informaron, yo no tuve tiempo de revisar la Eucaristía de hoy, pero que no se había escuchado prácticamente nada y la homilía menos. Y yo creo que es una palabra lo suficientemente importante como para que podamos meditarla, ¿no? Por supuesto, no voy a hacer la homilía de la Eucaristía porque es imposible, o sea, eso es lo que va inspirando el Señor de acuerdo a la pauta que uno tiene cuando prepara, pero sí es importante tocar algunos temas que venían a colación hoy. Entonces, la primera lectura, voy a leer solamente las dos lecturas, ¿no? Y la primera lectura, que era el Eclesiastés, decía: alégrate, mozo, en tu juventud, ten buen humor en tus años mozos, vete por donde te lleve el corazón y a gusto de tus ojos, pero a sabiendas de que por todo ello te emplazará Dios a juicio. Aparta del mal humor de tu pecho y aleja el sufrimiento de tu carne, pero juventud y pelo negro, vanidad. Acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vengan los días malos, y se echen encima años en que dirás: no me agradan. Mientras no se nubla el sol y la luz, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia. Cuando tiemblen los guardas de palacio y se doblen los guerreros, se paren las moledoras por quedar pocas, se queden oscuras las que miran por las ventanas, y se cierre la puerta de la calle ahogándose el son del molino. Cuando uno se levante al canto del pájaro y se enmudezcan todas las canciones. También la altura da recelo y hay susto en el camino. Florece el almendro, entra grávida la langosta y pierde su sabor la alcaparra. Y es que el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los de duelo. Mientras no se quiebre la hebra de plata, se rompa la bolita de oro, se haga añico el cántaro contra la fuente, se caiga la polea dentro del pozo, vuelva el polvo a la tierra a lo que era y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Vanidad de vanidades, dice Coelet. Todo es vanidad. Palabra de Dios. Y en el Evangelio, ¿no? Teníamos el Evangelio que era de San Lucas, y decía: estando todos los que escuchaban maravillados por las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: poned en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado, de modo que no lo comprendieran, y temían preguntarle acerca de ese asunto. Palabra del Señor. Bueno, la antífona del Salmo se las quiero decir porque es interesante y también tenía mucho sentido, ¿no? Decía: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, ¿no? Pues bien, la palabra de hoy, ¿por qué es tan importante? ¿No? Porque el Coelet está haciendo una advertencia y que vale para todos nosotros, pero que también es bueno que nuestros hijos, que los jóvenes lo sepan, ¿no? Porque ustedes lo que han visto del Coelet en este tiempo, del Eclesiastés, ¿no? Es un hombre como que es un poco escéptico de la vida, da la impresión, ¿no? Pero la verdad es que es un hombre que reflexiona mucho y que sabe de alguna manera que el hombre solo no le va muy bien, ¿no?
Entonces, acá está diciendo, hablando de la edad, ¿no? Dice, alégrate, mozo, en tu juventud, ten buen humor en tus años mozos, y ve por donde te lleve el corazón, y a gusto de tus ojos, pero a sabiendas de que por todo ello te emplazará Dios a juicio. Es decir, cuando nosotros estamos educados como nos educa el mundo, nosotros tenemos poco discernimiento de qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal, ¿no? Y como somos libres, ¿no? El Señor nos hizo libres y nos dio esa libertad para que precisamente libremente optáramos por amarle, por seguirle, ¿no? Por lo general, nosotros actuamos sin pensar mucho las consecuencias. Y después nos quejamos muchas veces, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios me castiga? No, si Dios no te castiga. Lo que pasa es que nuestras acciones tienen consecuencias. El pecado tiene consecuencias, ¿no? Por eso San Pablo dice muy claramente una cosa. Al hombre, por la libertad, al cristiano sobre todo le está permitido, mas no todo es bueno. No todo le conviene. Por eso, obsérvalo todo, discierne qué es lo bueno y ahí sí, déjate llevar. Porque con la vara con que mides se te va a medir y según cómo actúes se te juzgará, ¿no? Entonces, si tú andas a tontas y a locas, ¿no? Y sin saber realmente cuáles las posibles consecuencias de tus actos, vas a ser juzgado conforme a los actos que hayas hecho. Buenos actos, buenos juicios, malos actos, serás juzgado y tendrás consecuencias. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en tus días mozos, ¿no? Hay otra cosa que me gusta mucho que dice antes, que aleja el sufrimiento de tu carne, pero juventud y pelo negro, vanidad. Vale decir, los jóvenes poco escuchan, ¿no? Nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos, pero más que hablarles de cosas moralistas, tenemos que hablarles con nuestra experiencia. Nosotros los mayores ya sabemos muy bien las cosas que nos duelen, que nos hacen daño. Tú a tu hijo, ¿no?, le puedes decir, no tienes que hacer esto, tú tienes que portarte bien, ya. Eso no sirve. Pero, por ejemplo, si tú a tu hijo se está drogando, ¿no?, y tú has conocido eso en tu juventud también, porque también te pegaste tu piteadita, ¿no?, dile, oye, eso te va a poner lento, vas a entender menos, vas a andar un poco desconectado de la realidad y a la larga te va a hacer daño, porque me lo hizo a mí, ¿entiendes? Háblale desde tu perspectiva de vida, ¿no? Y eso sí va a ayudar al hijo, ¿no? No tengan miedo, nosotros no tenemos por qué ser impecables, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de la vida, ¿no? Y ojalá tengamos una buena experiencia de las consecuencias del pecado en nuestra vida para poder hablarles desde esa perspectiva, del conocimiento del mal, el daño que hace. Pues bien, y por eso entonces dice que acuérdate de tu Creador en los días mozos, mientras no vengan los días malos. ¿Por qué? Porque el hombre que aprende desde joven a vivir en Dios, cuando viene la vejez y que vienen días malos, ¿no? Porque, bueno, acá está muy poéticamente dicho, ¿no? Mientras no se nuble el sol y la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia. Yo diría, mientras no te duelen los huesos, mientras no tengas artritis, mientras no tengas problemas de enfisema pulmonar, mientras no tengas la gordura que está, el colesterol disparado por sobre 400, en fin, mientras... Acuérdate de tu Creador cuando joven. ¿Por qué? Porque cuando vengan todos estos achaques, si tú estás en Dios, la edad no tiene ninguna importancia, porque tu vida igual va a ser plena. Y eso te lo digo yo como experiencia de vida. Eso lo decía yo esta mañana en la Eucaristía. Yo tuve una vida como no creyente
creyente del mundo, una vida bastante azarosa. Y viví conforme al mundo. Y no me avergüenzo de decir, cometí mucha brutalidad y cometí grandísimos pecados. Y viví muy, muy, muy desquiciadamente. Como el mundo lo dice. Gané plata, estaba rodeado de amigos, pero porque tenía plata. Cuando me vino la mala y quebré y quedé en la calle, me quedaron solamente 4 amigos. 2 amigas y un matrimonio, nada más. Y yo sufrí en carne propia todas las consecuencias de ese pecado, que resumidas en una sola cosa, en un solo sentir, era frustración absoluta. Mi vida no tenía ningún sentido, era un poco como la canción de la Violeta Parra, ¡ay, la vida para qué!, ¿no? Y sin embargo, estando así, cuando fui a hablar con el párroco del barrio, el padre Jorge Prieto, que era mi párroco en ese momento, allá en la parroquia La Anunciación, en Pedro de Valdivia, él me invitó a escuchar estas catequesis. Y lo único que me recomendó era que la escuchara hasta el final. Y fue impresionante porque desde la primera catequesis tuve un encuentro profundísimo con el Señor. Y me dijeron una cosa que yo no había escuchado ni siquiera de mis padres: Dios te ama tal como eres, no se escandaliza de ti, no se escandaliza de tus pecados, conoce tu sufrimiento, y si te dejas llevar por Él, tu vida dará un vuelco de 180 grados. Y yo dije, me quedo aquí hasta ver dónde está la trampita. Y la verdad es que mi vida hoy, de viejo, a los 76 años, mi vida tiene una perspectiva maravillosa a futuro, que no la tenía cuando yo tenía 28 años y ganaba $6,000. Por eso es importante hablarle a los jóvenes para que se encuentren con este Dios de amor, cosa que cuando vengan los tiempos difíciles, y que en esta época vendrán tiempos difíciles, no sé si yo alcance a ver persecución, pero que va a haber persecución, va a haber persecución, ¿no? Y van a ser tiempos difíciles. Se está tratando de imponer un nuevo orden universal en donde Dios queda fuera, donde nos van a meter falsos ídolos. No es fácil lo que se viene, ¿no? No es solamente el problema bolivariano, ¿no? Eso es un pelo de la cola, ¿no? Se viene algo que es mucho más complicado. Por eso nuestros jóvenes tienen que encontrarse ya con el Señor, y para eso lo mejor es que nos encontremos nosotros primero. Por eso, ¿no?, le dijo a sus discípulos, ¿no?, poned en vuestros oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y esto, el Señor en un momento decía también: yo no he venido a traer la paz, yo he venido a poner la guerra. Llegará un momento en que en una casa estará padre contra hijo, hijo contra padre, y enemigo del otro será el mismo de la casa. Y esto pasó con Jesucristo, que lo persiguieron incluso los mismos de la iglesia, los mismos fariseos, que hasta que consiguieron matarlo. Los discípulos los abandonaron, ¿no? Pues si tú quieres vivir la fe tal como es, vas a ser perseguido incluso dentro de la iglesia, ¿no? Porque hoy dentro de la iglesia hay muchos que están perdidos y que viven en un doble estándar. No es posible que un cristiano, por ejemplo, se diga cristiano y esté en pro del aborto. No es posible. No hay justificación para matar a un ser humano, menos a un ser humano indefenso total y absolutamente, que está en el seno de su madre. Y las feministas que dicen el útero es mío y yo soy dueña de mi cuerpo, que eso es lo que están promoviendo las ideologías, están profundamente equivocadas, porque dentro de ella hay otro ser que no es ella, no tiene derecho ella sobre él. Y así la homosexualidad. Ahora hay una cosa, eso sí: como el Señor es nuestro refugio, ¿no?, cumplamos con la misión para la cual el Señor nos ha creado y elegido para ser sus hijos, que es interceder por el mundo. Y en ese sentido, nosotros
no por viejos ya dejamos de tener obligaciones, porque aún estando en el lecho enfermo podemos todavía orar a Dios intercediendo por los que están perdidos, intercediendo por los violentos que están en el sur. Esta mañana yo decía, intercediendo por Florcita Motuda, que está más loco que una cabra, ¿no? Yo conocí a Flor Motuda antes que estuviera loquito, cuando era la época de paz, fuerza y alegría, ¿no? Antes que se hicieran partido político. Y nosotros tenemos una misión: amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os hacen daño, haced el bien a los que os odian. Esa es nuestra misión. Eso es lo que va a salvar al mundo. Y por hacer eso vamos a ser perseguidos, vilipendiados y todo, pero no tengas miedo, ¿no? Porque si somos uno con Cristo, también nosotros vamos a ser entregados por los hombres. El ser uno con Cristo significa estar también con Él en la cruz, para experimentar la resurrección, ¿no? No es para sufrir. Ya Jesucristo sufrió en la cruz, a Él le pusieron los clavos, a ti no te los van a poner. Pero si somos el cuerpo de Cristo, vamos a sufrir esa persecución. Y si estamos en la fe, eso no nos tocará. Nos podrán decir lo que sea, nos podrán hacer lo que sea, y no podrán contra nosotros, porque no podrán contra la iglesia. Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Y eso es verdad. Jesucristo está con su iglesia. Nos podrán quemar las iglesias, podrán romper las estatuas, da lo mismo. Si eso no tiene ninguna importancia. Se construye otra. Pero a la iglesia no la podrán destruir. Por eso San Juan Pablo II, cuando estuvo en Chile, nos decía una cosa a los jóvenes, y eso yo lo voy a repetir siempre: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Y Él, por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, nos va a ir guiando el camino que cada uno tiene que seguir. Bueno, más o menos eso era la homilía de hoy. Espero que les sirva hoy sábado, ¿no? Mañana ya será otro día. Que el Señor los bendiga, que el Señor les dé la paz. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.